¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar la parte de la regresión logística, pero ahora nos vamos a estar enfocando en utilizar esas variables que no hemos estado utilizando, que son las variables de tipo objeto o también conocidas como variables categóricas. Estas variables categóricas las vamos a utilizar en función de ver cómo pueden contribuir al modelo de cierta forma en función de sus valores únicos. Hasta el momento hemos estado trabajando con variables las cuales estas variables han sido variables numéricas y hacen aportaciones numéricas, pero ahora vamos a ver cómo manipular la parte de las variables categóricas. Entonces, pues vámonos al código. Aquí voy a estar explicando las primeras celdas de manera muy rápida porque son celdas que ya hemos estado trabajando y que de hecho vienen en el ejercicio anterior. Entonces vamos a seguir trabajando con el mismo conjunto de datos y el conjunto de datos de los bancos. Entonces voy a tratar de no tardarme tanto tiempo en esta parte, sino enfocarme más en la parte de cómo manipular la parte de las variables categóricas, ¿sí? Entonces en esta celda lo que hacemos es importamos las librerías necesarias, apoyándonos de librerías como lo es Matplotlib, que nos van a servir para generar gráficas, todos los diagramas que vayamos a hacer dentro de este notebook. Vamos a tener también la librería de pandas que nos va a servir para manipular el data frame o la información que estemos utilizando. Vamos a utilizar la librería de Seaborn, que es una librería que conocemos que nos ayuda a generar un tipo de gráficos diferentes, darle un poquito más de frescura a las gráficas que genera Matplotlib. Y nos vamos a ayudar de la librería de Scikit-learn, una de las librerías más importantes en el campo del Machine Learning, ¿sí? Vamos a utilizar dentro del módulo de Scikit-learn el módulo del preprocessing para importar el Standard Scaler, que nos va a ayudar esta clase a estandarizar datos, el Train Test Split, que nos va a ayudar a dividir nuestro conjunto de datos. Vamos a utilizar el Logistic Regression, esta clase que va a ser el modelo que vamos a estar utilizando, y algunas métricas como el reporte de clasificación, Confusion Matrix, el Accuracy Score, el R2 Score, y nos vamos a apoyar de una nueva métrica que se llama ROC Accuracy Score, ¿sale? Entonces voy a compilar esta celda para importar las librerías. Vemos que importamos de manera correcta. Después lo que hacemos es vamos a cargar el conjunto de datos. Para cargar el conjunto de datos, inicialmente yo en una carpeta que se llama Datasets, aquí en mi entorno, tengo una carpeta que se llama Datasets. Ese Datasets contiene adentro el archivo que se llama bank-full.csv, ¿sí? Entonces, si yo exploro ese archivo CSV, lo que voy a observar es que hay un delimitador, un separador entre cada una de las columnas, que no es el separador ordinario que se ve en los archivos CSV, que son las comas. Tenemos un separador que es un operador semicolon. Ese operador semicolon está dado por punto y coma. Entonces lo que hago aquí es utilizar o indicar que me reconozca que el separador va a ser punto y coma, ¿sí? Cuando hago eso, pues en automático me muestra mi conjunto de datos, que es mi data frame, que tenemos características de la edad, trabajo, el estado marital, la educación, y tenemos nuestra variable objetivo que corresponde a la variable y, ¿sí? Una vez que tengo esto, le doy aquí en compilar esta celda en dataframe.info. A partir de dataframe.info, lo que estoy haciendo es obtener la información que tiene mi conjunto de datos. Vemos que tengo un total de 17 columnas y tengo 45.211
45.211 entradas, o sea, 45.211 filas y un total de 17 columnas. De ese total de 17 columnas, 16 son variables predictoras, son variables regresoras y mi variable objetivo es la variable y, ¿sale? Luego, lo que hacemos es generamos una copia del conjunto de datos original para no manipular el conjunto de datos original y la voy a llamar dataframe-2. Esto va a ser igual a dataframe.copy, con eso generamos una copia y vamos a estar manipulando a partir de ahora el dataframe-2.head para que me muestre el encabezado de ese conjunto de datos y ver que se copió de manera satisfactoria. Recuerden que este es un problema de regresión logística, en donde tenemos una variable objetivo binaria, que es decir, podemos tener valores no y podemos tener valores yes, que sería ceros y unos. Pero para eso, antes de hacer esa parte, pues vemos nada más que tenemos no aquí. Por ahí debe haber más variables en la columna objetivo con valores yes y lo vamos a ver enseguida. Lo que voy a hacer aquí es imprimir lo primero. Si hay algunos valores nulos, vemos que no hay valores nulos y que ya lo habíamos comprobado aquí en esta parte, que no tenemos ningún valor nulo. También el info me proporciona qué tipo de valores tengo. Tengo valores enteros de 64 bits, tengo variables objetos o esas variables objetos también son variables conocidas como variables categóricas, ¿sí? Porque pueden contener categorías. Y luego puse esta sentencia que me diga las clases de la variable objetivo son, y con punto unique, con este método que es un método de pandas, me da los valores únicos de mi variable objetivo. En este caso, como es un problema binario, solamente tengo dos, no y yes, ¿sí? Entonces, también analizo la cantidad de valores para la variable objetivo, donde no corresponde a 39.922 y sí corresponde a 5.289 valores. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a realizar la gráfica de una gráfica de barras que me va a permitir establecer o visualizar de manera gráfica la diferencia que hay entre las cantidades de información entre una variable y otra variable de la variable objetivo. Es decir, en la variable objetivo tengo valores para no y tengo valores para sí, pero hay una diferencia en cantidades para cada uno de estos valores únicos. Inicialmente lo que pongo es, bueno, apoyado de mi librería de Matplotlib, lo que hago es generar una figura con un tamaño, vamos a ponerle 6, voy a ponerle 6,6 y me voy a apoyar en modificar ese tamaño, ese estilo de la figura, estableciendo un tema de Seaborn. Con set theme le pongo el estilo dark grid y luego me apoyo del seaborn.countPlot que me va a pedir como parámetros la variable x, que va a ser la variable objetivo, que son los datos, en qué clasificación están esos datos, y la data es el dataframe2, ¿sí? Entonces voy a poner un título, una etiqueta en x, una etiqueta en y vamos a poner un punto show. Aquí lo que estamos haciendo, perdón, se me reseca la garganta. Tenemos la cantidad de casos en el eje vertical, en el eje horizontal, la decisión yes y no. Y vemos cómo la cantidad de datos para yes es muy diferente de la cantidad de datos para no. Entonces tenemos que hacer un resampling, un remuestreo, ¿sí? Para que esta variable, esta cantidad de yes, sea similar a la cantidad de no. Veíamos en videos pasados que puede ser un proceso de undersampling o un proceso de oversampling. En este caso vamos a eliminar
esta cantidad de información para tratar de que las dos categorías estén dentro de la misma proporción. Y para eso lo que hago es generar una variable que se va a llamar df-2yes, que va a contener a la cantidad de datos contenidos en el conjunto de datos de la columna y que sean iguales a yes. Y lo mismo para el caso de no. Lo que quiero hacer aquí es como contabilizar cuántos tiene cada uno de ellos y almacenarlos en esa parte de cada una de las variables. Entonces lo que hacemos es generar un conjunto de datos reducido. Vamos a reducir el conjunto de datos de no. Ese conjunto de datos de no vamos a reducirlo y lo que hago es genero un df2 no reduced, o sea, el conjunto de datos de no reducido es dame una muestra, sácame una muestra de tamaño n. El tamaño va a ser el tamaño de la forma del conjunto de datos que dice yes, y vamos a establecer un random state, una semilla de aleatoriedad igual a 15 para que a todos nos den los mismos datos, que tome esa misma muestra para todos para que cuando ustedes repitan el ejercicio con el random state me estoy asegurando que los valores que les den a ustedes, los valores que me dan a mí, les den a ustedes, ¿sí? Entonces, vemos que en la columna Y, ahora todos los valores de no son 5289. Entonces me voy a apoyar de la librería de pandas y vamos a concatenar el df2 no reducido, lo voy a concatenar con el df2yes, en donde el tamaño de esta variable son 5289 y este también son 5289. Y lo voy a concatenar a través del eje de horizontal, el eje de las X, ¿sí? O sea, vamos a concatenarlo por filas con el axis igual a 0. Si quisiera concatenar por columnas, este 0 se convertiría en un 1. Compilamos y observamos el nuevo tamaño de mi conjunto de datos. 10.578, ¿sí? Entonces, esos 10.578 corresponden a 5.289 valores de no y 5.289 valores para yes, que la sumatoria de esos dos nos dan los 10.578 y tenemos 17 columnas con las que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a volver a revolver de manera aleatoria y vamos a establecer un random state igual a 5, ¿sale? Y con eso me aseguro que aquí el índice, mi índice ya no tenga valores consecutivos, que sean valores que vayan a estar totalmente aleatorios para no tener un problema de que el algoritmo detecte un patrón de ordenamiento. Ese patrón de ordenamiento puede ser que quien capturó la información haya establecido una jerarquía, haya establecido un orden, y con esto estamos evitando esa parte de la jerarquía y del orden. Ahora, observen que la salida es yes, yes, no, yes, yes, ¿sale? Pero queremos que esta salida sean valores numéricos, no categóricos. Entonces vamos a hacer un mapeo de la variable de la columna Y, ¿sí? Entonces, mi DataFrame2 reducido, la columna Y, va a ser igual a esa misma columna Y, pero haz un mapeo con el siguiente diccionario que utiliza lo que es la clave valor. La clave es no y asigna el valor de 0. La clave es yes y asigna el valor de 1. Con esto me aseguro de que en lugar de tener un yes voy a tener un 1, y en lugar de tener un no voy a tener un 0. Y esta columna en automático ya tiene columna de datos numéricos, y esos datos numéricos me van a servir para ya no depender de una variable categórica, ahora ya es una variable numérica, ¿sí?
calculamos una matriz de correlación estableciendo primero el tamaño de la figura. Vamos a ponerlo de 600 píxeles por 600 píxeles. Y vamos a establecer un método de correlación. Vamos a calcular un método de correlación lineal utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson calcula el coeficiente de correlación lineal entre una variable numérica y otra. Me aseguro de que las variables sean numéricas al tener el numeric only igual a true. Genero un mapa de calor con Seaborn sns.getMap. Mi data va a ser la matriz que ya generé, que se llama Correlation Matrix. La annotation true para que me dé los valores. El color worm, que es el mapa de colores, el CMap. Y que me dé solamente dos dígitos, el punto decimal, dos valores después del 0. ¿Sí? Ponemos un título, matriz de correlación, y vemos aquí nuestra matriz de correlación. Observen que en la diagonal principal tengo valores de unos, pero eso es porque esto es una matriz de correlación y la edad con la edad pues tiene un 100% de correlación. Entonces el balance con el balance pues tiene un 100% de correlación. Lo que me interesa es de la variable y, que puede ser toda esta fila, qué valores se correlacionan directamente con ella. Tenemos una correlación A, pues no es alta, pero es de las más altas, que es 0.46. Y para la variable y la segunda más alta, pues serían p-days, ¿sí? Vamos a generar un pair plot para generar más información estadística de estos datos. Aquí cuando le doy en pair plot, lo que voy a hacer es, estoy asignando a la data, qué es lo que quiero que me grafique o que me genere de información a través de qué datos. Bueno, del data frame 2 reduced. El hue, aquí igual a y, lo que va a hacer es que va a tomar los valores únicos de mi conjunto o de mi variable y va a decir, bueno, y tiene dos valores únicos, 0 y 1. El 0 lo está poniendo de color rosita y el 1 lo está asignando al color verde. Entonces, vean cómo este gráfico ya luce diferente y ya me brinda mayor información con los pair plots que hemos estado haciendo anteriormente. El parámetro diagKind o diagKind es la diagonal, el tipo de diagonal que tenemos, el tipo de diagonal principal que es corresponde en el pair plot normal sin ningún parámetro. Lo que me va a hacer es ponerme los histogramas. Y aquí lo que me está haciendo es ponerme el KDE, que es el que yo estoy estableciendo, es el Kernel Density Estimation, ¿sí? El Palette UseL, pues es la paleta que está utilizando, la altura y el aspecto, el aspect ratio que tiene el largo con el alto, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, pues esto me puede brindar mayor información para saber cómo están distribuidos los datos y qué correlación puede haber entre cada uno de ellos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las variables que vamos a usar para el entrenamiento del modelo. Primero, estoy estableciendo duration, que tiene un valor de 0.46. Y luego me voy con p-days. P-days tiene un valor de 0.15. Son los dos más altos con respecto a la variable objetivo, que es la variable y. Aquí establezco que mi conjunto de datos x, con esas dos variables, vamos a predecir y. ¿Sale? Entonces, una vez que tenemos esto, estandarizamos los datos, genero un escalador. Ese escalador está compuesto de un standard scaler y voy a tener una variable x escalada y utilizo mi scaler con un punto fit transform para que me transforme los valores de x. ¿Sale? Luego dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y prueba.
xtrain, xtest, ytrain, ytest, que es la nomenclatura. Vamos a tener o usar los valores ya escalados para x. Recuerden que y no lo escalamos. Y tenemos un valor de prueba de 0.2. Aquí estoy estableciendo un random state con 42, una semilla de aleatoriedad de 42 y un shuffle igual a true. Noten que cada que es posible, lo que hacemos es estar mezclando los datos para estar rompiendo ese patrón de ordenamiento o de acomodo y asegurarnos de que el modelo sea totalmente aleatorio y tenga cierta robustez. Aquí tenemos que creamos el modelo de regresión logística, entrenamos el modelo y realizamos algunas predicciones, ¿sí? A partir de que realizamos algunas predicciones, pues hacemos la evaluación del modelo, imprimimos los valores y vean, tenemos ya algo más cercano a un buen resultado, en donde tenemos un valor para el entrenamiento de 0.72 y para la prueba de 0.73. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver la forma en que podamos mejorar esta precisión que estamos obteniendo, este score, utilizando las variables categóricas. Para eso, pues vamos a ponerle aquí una nueva celda. Bueno, primero un markdown y aquí vamos a ponerle, vamos a implementar el enfoque. Este enfoque se llama enfoque de variables dummy. Variables dummy para las variables categóricas. ¿Sale? Aquí, de aquí. Vamos a implementar este enfoque para las variables categóricas. Y este enfoque de las variables categóricas es el enfoque de variables dummy, ¿sí? Esas variables dummy, pues vamos a ver qué son esas variables dummy. Son variables ficticias. Pero ¿de dónde salen o cómo juegan esas variables ficticias? Bueno, para eso me voy a regresar un poquito al DataFrame 2, -reduced. Vamos a poner reduced.g. Una vez que tenemos esto, vamos a analizar qué variables existen dentro de mi conjunto de datos. Observemos que age es una variable numérica. Aquí vemos los números. Tenemos job, tenemos el estado marital. Y el job, marital, education, default, housing, loan, contact, tienen valores objeto, valores de categorías. Por ejemplo, lo podemos ver más claro aquí en el estado marital. Divorciado, casado o soltero. O sea, para marital tengo divorciado, casado y soltero. De mi variable categórica marital, puedo decir que hay single o soltero vale algo, el casado vale algo y el divorciado vale algo. Pero yo no puedo establecer esos pesos, yo no le puedo dar valores a esta parte, porque entonces el modelo puede llegar a confundir y a generar automáticamente ponderaciones y establecer patrones en función del acomodo y de la ponderación. Lo que se utiliza aquí es utilizar un enfoque de una codificación que se llama one hot. Codificación one hot encoding. One hot encoding de las variables categóricas, ¿sí? Ese es el método que utilizamos aquí. Vamos a ponerle otro ahí. One hot encoding. Ponerle aquí unos ojos para tenerlo en consideración, ¿sí? Ese one hot encoding consiste en un método de generar una matriz con valores de ceros y unos. Pero ahorita me voy a meter a esa parte.
Aquí lo que quiero que veamos es que antes de avanzar, df2 reduce como código .shape, tenemos 17 columnas, ¿sí? Entonces esas 17 columnas, pues vamos a ver que se pueden aumentar. Entonces lo que voy a hacer es columnas, que vamos a convertir a variables dummy o variables ficticias, va a ser igual al dataframe2 bajo reduced punto columns vamos a poner el dataframe2 reduced details igual a object. Ok, fíjense lo que estoy haciendo en esta línea. Lo que estoy diciendo es, bueno, genérame una variable que se llame columns to dummies, ¿sí? ¿Y qué va a contener esta variable columns to dummies? Bueno, del dataframe2 reduced, tómame todas las columnas que sean del tipo objeto para saber qué columnas son las con las que voy a estar trabajando. En este caso es la columna job, la columna marital, education, default, housing, loan, contact, month y p outcome, ¿sí? Entonces voy a trabajar con estas variables y a partir de estas variables voy a generar mis variables dummy o mis variables ficticias, ¿sí? ¿Qué es una variable ficticia o variables dummy? Bueno, una variable ficticia es una variable que puede tomar el valor de 0 o 1 para indicar la ausencia o presencia de una categoría en un conjunto de datos. Se emplean con frecuencia en el aprendizaje automático para incorporar variables categóricas en los modelos, ¿sí? Una vez que tengo esto, bueno, vamos a ver cómo funcionan esas variables dummy. Entonces, a partir de mi conjunto de datos, vamos a decir data frame, vamos a llamarlo with dummies, va a ser igual a pandas.getDummies. Nos apoyamos de pandas para sacar las variables ficticias. Vamos a decirle que la data va a ser igual a dataframe2 reduced columns, que las columnas, bueno, vamos a ponerle aquí el prefijo, el prefix, sea la variable que acabamos de generar, columns to dummy, ¿sale? Columns to dummy, ¿sale? Y vamos a poner dataframe with dummies.get. Vamos a compilar y tenemos aquí, observen, mi nuevo conjunto de datos. Bueno, aquí son 5 filas, pero porque es lo que me puede mostrar el punto head. Y tengo 52 columnas. Ya no son 17, ahora son 52. Vean, no me muestra todas aquí puntos suspensivos de que hay algo más escondido. Quisiera ver qué es lo que está ahí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a modificar, vamos a poner aquí, vamos a configuramos el número de columnas que se muestran en la pantalla, ¿vale? Me apoyo de pandas.options.display.maxColumns igual a, que me está diciendo que el número máximo son 52. Por lo tanto, lo voy a establecer
en 55. ¿Sale? Vamos a ponerle así. Y repetimos data frame with dummies. Data frame-with dummies. .head. ¿Sale? Y vean, ahora sí, vemos todas las columnas. Y por ejemplo, tenemos todos los job. Tenemos todos los marital. ¿Qué es lo que hace este módulo de getDummies de pandas? Bueno, lo que hace es, primero, el nombre de la columna, marital. Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuántos valores únicos tiene marital? Tiene divorced, tiene married y tiene single. Es decir, los valores después del guión bajo son los valores únicos que están contenidos en la columna principal. Por ejemplo, en educación tenemos primaria, secundaria y terciaria, pero la columna se llama educación, ¿sale? Entonces, así es como se ve la obtención de las variables dummy, y lo que estamos obteniendo también es un data frame booleano. Es decir, está asignando false todos los ceros y está asignando a true todos los unos, valores 1, ¿sí? En automático lo podemos tomar como ceros y unos, ¿sale? Entonces, ahora vemos que este data frame with dummies.shape pues es de 10.578 valores con 52 columnas, ¿sale? Y vamos a ver esas columnas, si quisiéramos analizarlas como de una manera más en corto. Son .columns, propiedad.columns, y aquí ya vemos la lista de todas las columnas que ahora sí podemos utilizar. Pero aquí hay un problema. No podemos utilizar todas las variables que tenemos en este conjunto de datos. Todas las variables dummy o todas las variables ficticias. Porque hay algo que se llama problema o truco de las variables dummy. ¿Qué engloba esa parte del truco de las variables dummy? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La trampa de las variables ficticias o variables dummy, pues es un escenario en el cual dos o más variables independientes son multicolineales. En términos más sencillos es cuando con una variable podemos predecir la o las otras variables, dependiendo de cuántas sean. La consecuencia de utilizar variables multicolineales es que nuestro modelo no puede utilizar correctamente la información contenida en su columna. El tip aquí, ¿cuál es? Para evitar caer en una trampa de la variable ficticia, una regla de dedo es utilizar una variable ficticia menos que el número de categorías. Entonces vamos a decir que K es el número de categorías y le vamos a quitar una de las variables, ¿sí? Para eso vamos a repetir, bueno, vamos a ponerlo aquí otra vez. Data frame with dummies va a ser igual de método pandas. Vamos a utilizar la data igual al data frame 2 reduced, las columnas to dummy, y con el valor de drop first igual a true, lo que le estoy diciendo es que me elimine la primer variable, ¿sí? Aquí le vamos a poner the type sea igual a punto flotante o float, ¿sale? Entonces lo que me está haciendo ahora es que me va a eliminar, vamos a decir, por ejemplo, vamos a tomar, atención aquí, en marital tenemos 3, divorce, married and single, y vamos a ver qué pasa. Compilamos, todo salió bien, y tenemos data frame with
dummies y vamos a ponerle punto .g. Observen, ya tengo todas mis variables y también observen que al ponerle el de type float, en automático hago ese cambio de todos los falsos se convierten en ceros y todos los verdaderos se convierten en unos, ¿sí? Bien, 0, 0, 0, por acá aparece un 1 y vámonos al ejemplo que decíamos, al marital. No lo veo, no lo veo. Aquí está. Teníamos marital, divorced, married and single. Y aquí ya nada más tenemos el married y el single. Eliminó la primera de las variables, ¿sí? Con esto estamos asegurando disminuir el problema de multicolinealidad, ¿sale? Vamos a poner el tamaño. Dummies.shape y pasamos de tener ¿cuántos teníamos? 52. Ahora tenemos 43. Eliminamos 9 de las variables que teníamos anteriormente. ¿Sale? Ahora vamos a uno de los pasos más importantes de estas variables. No podemos construir el modelo con las 43 variables. Imagínense construir el modelo con 43 variables que no sabemos si tienen una contribución importante a la variable objetivo o no. Entonces, para eso vamos a darle aquí, vamos a seleccionar las variables que variables categóricas que vamos a usar para el entrenamiento del modelo, ¿sale? Entonces, para eso me voy a ir a la parte de la eliminación de variables irrelevantes. ¿Cómo hago la eliminación de variables irrelevantes? Bueno, las variables, dentro de las variables irrelevantes, una vez que ya tratamos con las variables categóricas, nos quedó un conjunto de datos con 43 variables. Seguramente algunas de ellas son completamente irrelevantes. Eso ténganlo por seguro, que algunas van a ser completamente irrelevantes. Es decir, que no aportan nada o casi nada a nuestros modelos predictivos. Estas variables irrelevantes pueden dar problemas a nuestras estimaciones, pueden reducir el accuracy que puede llegar a tener el modelo. Además de que las variables irrelevantes desperdician memoria RAM, actúan como ruido y aumentan también el tiempo de entrenamiento. Y aquí la duda es, ¿cómo le hacemos para de esas 43 variables, pues seleccionar las mejores variables? Entonces aquí vamos a tener un problema interesante. ¿Cómo le hacemos para seleccionar las mejores 43 variables? Pues entonces necesitamos utilizar algo que se llama método de selección, ¿sí? Método de selección de regresores, de características, y existen varios, pero podemos clasificarlos de manera muy básica en 3 métodos de selección, que son el método de filtrado, el método de envoltura y los métodos integrados. Los métodos de filtrado son aquellos que utilizan medidas estadísticas para ordenar las variables por su significancia. Luego tenemos los métodos de envoltura, que son aquellos que utilizan modelos predictivos para determinar la calidad de las variables seleccionadas. Y los métodos integrados son aquellos que incorporan el proceso de selección en la fase de entrenamiento del modelo predictivo. El ejemplo más común es el árbol de decisión. Nosotros vamos a utilizar para este caso los métodos de envoltura. Estos métodos de envoltura
van a estar utilizando algo que se llama, que está dentro de la librería de scikit-learn, que se conoce como el Recursive Future Elimination, ¿sí? Entonces, para eso vamos a poner que vamos a importar aquí primero una librería, vamos a ponerle from scikit-learn.future selection. Vamos a importar, no sé si ya lo importé ahí arriba, pero si no, aquí lo voy a volver a importar. RFE, Future Ranking with Recursive Future Elimination, ¿sí? Vamos a importar este de aquí y ahí mismo, para compilarlo ahí mismo, bueno, vamos a compilar este aquí. Y vamos a poner, a generar un nuevo conjunto de datos, ¿sí? Seleccionamos, ahí lo puse en mayúsculas, seleccionamos de nuevo las variables que vamos a usar para el entrenamiento del modelo. Ahora lo voy a llamar X mayúscula, ¿vale? Para no confundirlo con el otro. X mayúscula es igual a mi data frame with dummies, pero le vamos a quitar la columna .drop columns, la columna que sea igual a y, ¿vale? Nos vamos a imprimirlo, .head, para asegurarnos que está correcto. Tenemos nuestro conjunto de datos y vemos que no aparece la columna y, ¿vale? Y luego vamos a escoger a y es igual a de mi data frame with dummies, la y. Esa sí se queda igual. Volvemos a estandarizar los datos. Vamos a estandarizar esos datos y lo vamos a tener ahora con X mayúscula underscore scalar, va a ser estándar scalar, y vamos a el X escalado, va a utilizar el scalar de X, un punto fit transform, con una X mayúscula. Estandarizamos bien, no tenemos hasta el momento ningún error. Volvemos a dividimos el conjunto de entrenamiento de datos en entrenamiento y prueba y ponemos xtrain, xtest, ytrain, ytest. Xscalet con X mayúscula, Y minúscula, tamaño de entrenamiento .2, random state 42. Vamos a dejarlo así con 42 y con un shuffle igual a true, ¿sale? Ya dividimos nuestro conjunto de datos y ahora vamos a generar nuestro modelo de regresión logística. Creamos el modelo de regresión logística, lo voy a llamar model-custom, un modelo personalizado, que va a ir de lo siguiente. Logistic Regression, un solver igual a un lb FGS, y vamos a generar algo aquí que se llama selector. Voy a llamar como selector, un seleccionador. Vamos a generar un seleccionador. Ese seleccionador va a estar dado por un Recursive Future Elimination, ¿sí? Y ese RFE me pide un estimador. Aquí vamos a ponerle estimator. El estimator va a ser un model custom. Luego vamos a ponerle any futures to select, ¿sale? Any futures to select. Vamos a ponerle que queremos que de esas 43 variables me seleccione 10. Me interesan las 10 variables más importantes, ¿sale? Ustedes pueden jugar con este número, no necesariamente tienen que ser 10, pero
Pueden ser más, pueden ser menos. Yo voy a jugar con 10 y le voy a poner step igual a 1. ¿Sale? ¿Qué estoy diciendo aquí? El valor de n futures to select corresponde al parámetro que especifica cómo el proceso debe qué características debe de tomar, cuántas características debe de tomar. En este caso va a tomar 10 características. El valor de step quiere decir que el método se va a ir, el parámetro va a indicar, en este caso el parámetro de step va a indicar que una característica se va a ir removiendo en cada iteración, ¿sí? Entonces, cada que se haga una iteración, se va a ir removiendo una característica. Esto asegura que el conjunto de datos y el modelo de regresión logística, iterativamente vaya eliminando cada una de las variables que no van contribuyendo al modelo. ¿Sale? Entonces aquí compilamos, no tenemos ningún error al momento. Y vamos a poner realizamos el ajuste del modelo. El ajuste del modelo, el entrenamiento del selector va a ser igual a selector.fit y va a entrenar con el X de entrenamiento y con el Y de entrenamiento. Pero aquí le voy a agregar el punto Ravel. Punto Ravel lo que va a hacer es que esta parte del punto Ravel hace que el vector de Y de entrenamiento se aplane y esto se haga en una sola, como si fuera en un solo vector. Y esto luego es conveniente para algunos modelos de aprendizaje automático o de machine learning, ¿sí? Y lo que vamos a poner aquí es, vamos a darle que haga ese entrenamiento. Vaya, compilo bien. Y vamos a ponerle print, imprímeme el selector.support guión bajo. Vamos a ver. Y print, imprímeme print selector.ranking. Esos dos. Aquí el punto support lo que está haciendo es que este atributo de punto support devuelve un arreglo booleano. Devuelve un arreglo booleano donde cada posición corresponde a una característica del dato del conjunto de datos originales. Un valor true lo que está haciendo es indicar que la característica fue seleccionada como una característica relevante. Y mientras que cuando se selecciona false, significa que esa variable en particular fue descartada. ¿Sale? ¿Qué está haciendo print selector.ranking? Bueno, y regresándome tantito, aquí vemos false, false, true, true. Pero esto va a cambiar, ¿eh? Aquí en total debe de haber 10 true. 1, 2. A ver si no se me pasa ninguno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque son los 10 valores que yo le dije que quería. Luego, el punto ranking, el atributo ranking devuelve un arreglo de enteros que representa el ranking de importancia de cada característica. Las características con un ranking del valor de 1 son las más importantes, ¿sí? O sea, todas las características que tengan 1 son las más importantes. Y si se fijan, coincide con la de arriba. Por ejemplo, vean, aquí tenemos la 2, 3, la 4 es una característica importante. 1, 2, 3. El 4 es un true. El penúltimo es un 1 y el penúltimo es un true, ¿sí? Y los números más altos, por ejemplo 25, 26, 30, 32, pues indican características menos relevantes que fueron eliminadas en iteraciones anteriores. Por ejemplo,
Aquí el 2, pues es una, si yo pusiera, configurara que el nFutures to select fuera un 11 o un 12, me tomaría en cuenta este 2 como un 1 y me lo pondría como un true, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mostramos las variables seleccionadas y las vamos a guardar en una variable que se llama best variables. Las mejores variables va a ser igual a selector.support, ¿sale? Vamos a ponerle ahí y vamos a generar una nueva celda en donde voy a escribir df-no y. Voy a guardar una nueva variable, voy a generar una nueva variable que se va a llamar df no y, va a ser igual a dataframe with dummies, vamos a poner punto drop y vamos a eliminar columns y, la columna y, ¿sale? Y vamos a ponerle un dataframe guión bajo no y guión bajo y punto columns. Bueno, aquí no sería un punto column, sería un punto log. Un punto log. Y me va a decir todas las filas de la variable bestVariables que acabamos de generar, punto head. Vamos a ponerlo. Y aquí lo que me va a dar es esas 10 variables que acabamos de obtener del método de envoltura. Recuerden que el Recursive Future Elimination utiliza un método de selección de envoltura, ¿sale? Y lo que estamos obteniendo son las mejores variables. Y me pone en primer lugar la variable más alta. Y esto ya lo habíamos visto. La variable más alta corresponde a duration. Duration, que en la de punto 46 era la más alta, ¿sí? Y luego me pone campaign, housing yes, contacto desconocido, el mes de agosto, el mes de junio, o sea, me da todas estas variables, ¿sí? Y vean, por ejemplo, son ceros y son unos, ¿sí? Son matrices que se escogieron y que ya tienen un valor numérico, ¿sale? Entonces, ahora sí con esto, lo que vamos a hacer es generar nuestro nuevo modelo. Vamos a ponerle model new, lo voy a llamar así, model new, va a ser igual a logistic regression, ¿sale? Vamos a poner un solver, solver es igual a lbfgs, y aquí vamos a ponerle de una vez un punto fit que me entréname a extrain todas las filas best variables, coma, vamos a poner y-train.wrap, ¿sale? Y vamos a poner un y-test gorrito, ¿vale? Y vamos a ponerle model new.predict con esas de ahí. Compilamos y al parecer no hay errores. Y vamos a visualizar lo que es el rendimiento con una nueva métrica que vamos a utilizar, que se llama, creo que ya lo habíamos puesto por acá arriba. Control inicio, a ver. Bueno, la voy a importar de nuevo. Vamos a importar esas librerías, esos módulos, perdón. From sklearn, sklearn.metrics, vamos a importar el rock curve, el rock accuracy curve y el rock curve, ¿sale? Entonces importamos esto
y nos vamos a traer una nueva celda y aquí vamos a generar lo siguiente. Vamos a generar una nueva figura con plt.figure, que vamos a ponerle el tamaño de la figura 10,6 y plt.plot 0,1 y vamos a ponerle aquí, bueno, aquí ya lo tenía con model, tengo model new.predict y vamos a ponerle a calcular las probabilidades, ¿sí? Y con esto obtenemos que el modelo tiene una accuracy de 0.8327. Con esas 10 nuevas características tenemos 0.8327. ¿Cómo cambió de tener dos características .70 y tantos a .83? Esto ya convierte el modelo en algo realmente competitivo, manipulando las variables categóricas. ¿Qué es el TPR? El True Positive Rate, ya lo vimos en el Classification Report, y el False Positive Rate, ¿sí? El True Positive Rate y el False Positive Rate, ¿sale? Entonces uno corresponde al recall y otro corresponde al specificity, ¿sale? Entonces aquí el modelo perfecto sería que esto fuera una línea totalmente vertical y totalmente horizontal para que formara un triángulo. Pero lo que estamos viendo aquí es el área bajo la curva. El área bajo la curva y entre esta línea, tener la mayor cantidad de área me da una mejor precisión. A menor cantidad de área, pues esta gráfica, si fuera una precisión muy mala, una accuracy muy malo, iría por este sentido. .8327 pues es algo que ya realmente hace alusión a que el modelo se está comportando de manera adecuada. Vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que haya quedado claro cómo utilizar esta parte de las variables categóricas, lo que es la trampa de las variables ficticias, la generación de las variables dummy y los métodos de selección. Para este método de selección estamos utilizando un método de selección de método envoltura, ¿sí? Y el Recursive Future Elimination puede encontrar mayor información acerca de qué es lo que está haciendo, porque ahí hay una parte que es el forward y una parte que es el backward, ¿sí? Dentro del Recursive Future Elimination. Por ejemplo, el forward dice, inicia con ninguna variable seleccionada, o sea, no tienes ninguna variable seleccionada y lo que hace es ir agregando, por ejemplo, de esas 43 variables, va agregando una variable. Genera un modelo y observa si el modelo mejora. Si el modelo mejora, guarda ese modelo como el mejor conocido y le agrega otra variable. Vuelve a generar otro modelo y se fija si mejoró o no. Si mejora, lo guarda como el mejor conocido y si no, retoma las mejores variables conocidas. O sea, se regresa a nada más el primero, elimina esa y vuelve a agregar otra y vuelve a evaluar. Se va hacia adelante, ¿sí? Y el backward es en sentido contrario. En lugar de iniciar con 0 variables, inicia con todas las variables y más bien va eliminando de a una por una. Elimina peor variable, genera un modelo. ¿Mejora? No, pues sí. Entonces se guarda como mejor modelo conocido. No mejora, retoma las mejores variables conocidas. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de cómo manejar las variables categóricas y las variables, convertirlas en variables dummy, variables ficticias y la implementación de la curva ROC. A partir de aquí los invito a que hagan el cálculo de las métricas que ya vimos, Classification Report, todas las métricas que involucra el Classification Report, el Accuracy
y comparen las diferencias entre cada uno de ellos.